Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de septiembre y para mí este mes es uno de mis favoritos porque inicia el mes con la fecha de mi cumpleaños y casi terminando septiembre inicia otoño, que es una de mis estaciones favoritas del año, aunque aquí donde yo vivo casi siempre se siente como verano. Pero bueno. Para la temática de este mes me inspiré en varias colecciones de Notebook Therapy y sí, digo varias colecciones porque hice una mezcla de todo, pero todas las colecciones que utilicé para este video tienen la misma temática. Ahora les explico más a detalle, pero primero vamos a estar hablando de la nueva colección de Notebook Therapy. Ellos fueron muy amables de enviarme algunos de sus productos para este nuevo lanzamiento, que de hecho están celebrando su aniversario, así que es una colección bastante amplia. Lanzaron su set de washi tapes, varios diseños de libretas en diferentes tamaños, colores, que de hecho esta es una de las que ellos me enviaron. Es en el tamaño A6, es bastante pequeña y como pueden ver tiene un diseño de coronita, es muy elegante y tierna a la vez. También me enviaron este set de sellos de madera, con un total de 15 sellos en diferentes tamaños, diseños. De hecho hacen guiño a estos cuentos de hada como la Cenicienta, que en verdad son muy bonitos. Por otro lado tenemos este set de stickers, que lo que me gustó de esta es que trae un total de 5 hojitas y una de ellas tiene este efecto 3D que se agradece muchísimo. Como pueden ver, a ver si la cámara logra captarlo bien, pero tiene diseños de cisnes, coronas, algunos castillos y la paleta de colores en verdad está súper bonita. Y por último, una lapicera con diseño de cisne. Ahora quiero saber su opinión acerca de esta nueva colección. ¿Acaso no les recuerda a las Lucky Bags? Exacto, lo mismo pensé yo. Siento que esta colección es como una segunda parte de esta Lucky Bag, que si no mal recuerdo fue del año pasado, y también es como una segunda oportunidad para las personas que quisieron comprar en su momento la Lucky Bag y ya estaba agotada, pues puedes encontrar productos muy similares en esta colección. Como esta lapicera, esta es la que enviaron en su Lucky Bag, y la diferencia de la nueva es que tiene diseño de rosas a su alrededor, lo cual lo hace muy colorido, y también en su momento mandaron esta libreta en tamaño original en un diseño muy pero que muy bonito. De hecho este tiene como un foil rose gold, está muy elegante, y para la nueva colección lanzaron el mismo pero en el tamaño travel. Y lo que me gustó de la nueva es que puedes elegir en dos tipos de hojas. Puede ser la típica de blanca de hojas punteadas o de papel craft. Este lanzamiento me hace sentir muy nostálgica, pero de buena manera, porque me recuerda a la portada que hice el año pasado, que si no mal recuerdo fue en el mes de enero, y usé lo que venía dentro de la Lucky Bag de ese momento. Y siendo 100% honesta, en verdad fue una de mis tops en ese año. Te voy a dejar una imagen de referencia para que puedas recordarlo y también el link directo a este video por si quieres echarle un vistazo más adelante. Así que para este mes vamos a estar haciendo una temática muy similar a esa, no lo mismo, no te preocupes, pero sí que tiene esta temática de encanto, de ensueño, de cuentos de hadas, así que en verdad espero lo disfrutes muchísimo y te sirva de inspiración. Los links de todos los productos que te mencioné y mis códigos de descuento te los voy a estar dejando en la descripción de este video. Y por supuesto, antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, con ello vamos a comenzar. Para la portada comencé trazando una tipo ventana, o mejor dicho una vidriera. La verdad es que tenía en mente otra idea, pero cuando vi los stickers de la colección me enamoré y dije sí o sí tenemos que hacer algo inspirado en ello. Así que primero hice el marco y luego dibujé una luna en medio, también algunas nubes y como toques finales algunas flores. Y ya sabes que me encanta platicar mientras ves el proceso, así que retomando la plática de hace un momento, para mí este mes es el mejor mes que pueda haber, y es porque siento que en septiembre ya inician las festividades, los días siento que pasan más rápido y se llega a sentir más fresco donde yo vivo. Digamos, en septiembre en México se celebra el Día de la Independencia y se come rico, se festeja, se toma, es algo muy patriótico diría yo. Después sigue Halloween, Día de Muertos, que aquí en Yucatán se le conoce como Hanalpichán, y ya por último las fechas decembrinas, que es una temporada muy caótica pero muy bonita a la vez. Y si eso fuera poco, en enero tenemos la Rosca de Reyes, así que para mí los finales de año siempre son los más esperados. De hecho, viendo la portada ahora me da unas vibras súper místicas y creo que hubiera sido genial hacerla en octubre o noviembre. ¿Ustedes qué opinan? También la paleta de colores considero que fue un gran acierto. Son colores que sí utilizo muy a menudo, como los colores pastel, pero no tanto como los colores fuertes. Sin embargo, el resultado me gustó muchísimo. Así que en el fondo hice un patrón cuadriculado con colores pastel, pero después agregué unas divisiones para que se viera más como un
vidriero. Lo bonito es que tú puedes elegir los colores que más te gusten, es súper libre esta opción, aunque siento que los tonos claritos funcionan mejor. Por cierto, este mes vi que mi amiga Gema por fin recibió el paquete que le envié de mi pen pal y la verdad es que me dio muchísima emoción, así que en un próximo video quiero ir compartiendo con ustedes todo sobre el pen pal para que vean cuánto escribo, qué le agrego y todo ese rollo. De hecho, este mes quiero ponerme las pilas y hacer muchos videos que desde hace tiempo quiero compartir con ustedes. Mucha gente igual me ha pedido hacer un tour por mi escritorio y justo lo cambié la otra vez, así que sí, ese video está en camino. Eso sí, va a ser bastante largo, así que ténganme un poquito más de paciencia. También dibujé algunos destellos en color azul en las esquinas, pero al final no me terminaron de gustar, así que los borré con corrector en cinta y mejor coloqué estos stickers de rosas en las esquinas. También repasé el color de las rosas para que fuera un rojo más intenso y con estos stickers de letritas escribí el mes. Ahora vamos a pasar a mi hoja de inspiración y comenzaré colocando esta cinta con diseño de ventana o de vidriero. Y para la frase estuve usando la que venía en el reverso de la libreta de la nueva colección de Notebook Therapy. Así quedarían estas primeras páginas, sin duda muy de encanto, muy de ensueño, yo le doy un 10 de 10. Vamos a pasar a mi siguiente hoja, que ya sabes que es de todo un poco. Aquí hago mi calendario y mi brainstorm. El diseño es bastante simple, solo lo decoro con stickers, washi tape, sale un sello de madera y para ello estoy usando todas esas colecciones de las cuales les hablé al inicio. Ahora que recuerdo, creo que a finales de septiembre e inicios de octubre es cuando venden las famosísimas Lucky Bags en Notebook Therapy, así que si logro averiguar las fechas exactas se las iré compartiendo. Por cierto, siempre veo algún comentario en mis redes sociales preguntándome por qué escribo en inglés si yo hablo en español y la verdad es que es pura costumbre. Yo empecé escribiendo y adaptando mi estilo de journaling al de la comunidad inglesa y además lo hice para practicar mi inglés. Podría parecer algo muy básico como los días de la semana y esas cosas, pero para mí era bastante complicado porque no recordaba cómo escribirlo, así que esta práctica me ayudó en su momento y con el tiempo se volvió costumbre ir escribiendo todo en inglés, salvo lo que voy rellenando en los días de la semana, como pendientes, notas y todo eso. Otra cosa es que en Instagram, donde subo más contenido de mi bullet journal, la mayoría de mis seguidores no son de Latinoamérica, así que intento adaptarme un poquito a ellos para que también se sientan parte de mi comunidad. Ahora vamos a pasar con mi última página, que es la de mi planeación semanal, y en esta ocasión estaré haciendo un diseño en horizontal. Esta no es la primera vez que lo hago, de hecho esta es una de mis favoritos, pero curiosamente no lo hago tan seguido y no sé por qué, ya que es uno de los diseños más fáciles de hacer. Inicié trazando unos cuadros en la hoja de abajo, siendo un total de 8 y aquí pudieses poner tu primera semana y el espacio que sobra dejarlo para notas o pendientes. Una vez que terminé de trazar, decoré la parte de arriba y ahí escribí el mes, añadí algunos stickers para decorar y dejé un espacio libre para notas o pendientes que vayan surgiendo durante la semana. En los cuadros de abajo también estuve decorando con stickers, al igual que esta cinta que venía en la Lucky Bag del año pasado y trae un montón de diseños bonitos, además que venía con los stickers con los días de la semana. La verdad es que me encantó y me ayuda muchísimo a darle mucha vida a esta página. Este sería el resultado final de mi bullet journal para el mes de septiembre. Me encantó cómo quedó. Siento que tiene esa vibra de cuento de hadas, de ensueño. La portada con diseño de vidriero se volvió uno de mis favoritos. Realmente tiene ese toque mágico. Y hablando de la paleta de colores, la verdad es que me sorprendió bastante. Aunque es sencilla, transmite dulzura y calma y al mismo tiempo tiene ese encanto que hace que quiera seguir hojeando las páginas una y otra vez. Siento que los stickers se llevan todo el protagonismo. Son súper bonitos, delicados y llenos de vida. Literal, siento como si me estuviesen contando una historia. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que en la descripción del video te estaré dejando los links de todos los productos que usé, junto a mis códigos de descuento por si les interesa. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.